también ha estado vinculado al sector privado y ha hecho parte como presidente de juntas de ANATO, también de Fontur, de Bancoldes y por supuesto del Fondo Nacional de Garantías. También es importante señalar que el doctor Sergio Díaz Granado fue congresista también y participó en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de la República y ha participado en proyectos de ley orientados a todo el tema de zonas francas, planes de desarrollo, entre otros. Y bueno, hoy nos acompaña también resaltar que fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y hoy nos acompaña, por supuesto, desde su investidura como director ejecutivo para Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Entonces, le damos la cordial bienvenida al doctor Sergio Díaz Granados y vamos a iniciar con esta sesión de preguntas, doctor Díaz Granados. Sí, perfecto. Muchas gracias, Paola. Bueno, vamos a estar, doctor Sergio, 30 minutos pudiendo sostener, en este caso, una conversación y luego tendremos 10 minutos para preguntas, por supuesto, del público que en este momento está conectado a través de este Facebook Live. Claro. Y bueno, doctor Sergio, la primera pregunta que es muy importante saber es, primero que todo, ¿qué es el Banco Interamericano de Desarrollo y cuáles son esos enfoques o temas que se han venido priorizando desde el Banco Interamericano de Desarrollo a propósito de la COVID-19? Muchas gracias por la oportunidad, Paola, nuevamente, y un saludo muy especial a todos quienes están conectados. Y lo primero sea desearles a todos que se encuentren bien de salud, a ustedes, sus familias y a todos en Cartagena. Quiero enviarles desde acá todo mi afecto y mi esperanza porque se encuentren bien. Lo primero es recordar que el banco fue creado en 1959 como una institución hemisférica para el desarrollo, para fomentar el desarrollo. Si se quiere, el banco son tres conceptos en uno. Es banco, es interamericano y es de desarrollo. Y esas tres cosas, cada una distintas, pero complementarias entre sí, son las que hacen posible la institución. Es banco porque financiamos y prestamos a los países miembros del banco y al sector privado también. Y es interamericano porque inicialmente el banco se concibió como una herramienta que tendiera puentes dentro del hemisferio, desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Pero además, en el curso del tiempo, estos 60 años, el banco se ha nutrido también con nuevos países miembros del banco en Europa y en Asia, que lo han hecho no solamente más grande, sino además una buena plataforma de cooperación internacional. O sea, más que interamericano, es un banco que agrupa países desarrollados y países en condiciones o en proceso de desarrollo que se encuentran en América Latina y el Caribe. Y además, digamos, cuando hablamos de desarrollo, que es una palabra muy extensa, muy utilizada y que es a veces de difícil definición, que cambia con el curso de la exigencia de los tiempos, no es lo mismo lo que entendíamos por desarrollo en el 59 que lo que entendemos hoy en el 2021 por desarrollo. Los desafíos son distintos y el banco va ajustándose conforme a esas realidades. Yo diría que el banco hoy está muy enfocado esencialmente en mejorar la vida de las personas y los habitantes de América Latina y el Caribe, pero generar también unas condiciones que garanticen de alguna forma la sostenibilidad de América Latina y el Caribe pensando en las generaciones futuras. De manera que el banco está con ese foco trabajando. Muy bien, doctor Sergio. Importante saber, bueno, ustedes desde esa mirada o desde esa perspectiva, desde estando, por supuesto, en Washington, nos gustaría saber qué sectores de la economía se han venido recuperando y si han tenido una mayor dinámica o cuáles han tenido una mayor dinámica durante este periodo de la pandemia según esa visión del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, yo creo que lo primero es recordar que estamos teniendo una pandemia sin precedentes en la historia, y digo sin precedentes no porque no hayamos tenido pandemias antes, sino porque esta particularmente nos toma en un punto de un nivel de interconexión, de interdependencia mundial mucho más grande. Los tiempos que le tardó al virus extenderse a nivel global fueron cuestión de meses. Y casi que en semanas logró una cobertura en todo el hemisferio occidental. De manera que esto lo hace particularmente sin precedentes. Y su disrupción es indefinida. No sabemos hasta cuándo va a durar este proceso porque la vacuna, a pesar de los anuncios recientes, seguimos sin una vacuna a escala global, sin una producción global de inmunización que permita decir esto va a terminar en 3 meses, 6 meses, 9 meses o 12 meses. Luego, de alguna manera, estamos en un proceso que no está definido todavía cuándo termina. Y en medio de todo esto, pues estamos teniendo
todo tipo de ajustes y, por supuesto, también se están derritiendo muchas de las cosas que habíamos construido a lo largo de estos últimos años. Mucho empleo que construimos en un modelo basado en unos factores de crecimiento como el turismo, como el comercio, pues se están viendo afectados claramente por la pandemia. Ahora, algunos sectores económicos han rebotado producto de la pandemia, si se quiere. Y yo diría, arrancaría por el más evidente de todos, que es el que nos tiene aquí sentados, y es la conectividad y es la tecnología. Claramente nos tomó la pandemia, afortunadamente, con un desarrollo digital a nivel mundial, no óptimo, mucho menos óptimo en América Latina, pero algo ya hayamos sentado en las bases de conectividad digital que permite que hoy, de alguna forma, estos procesos que se habían iniciado se aceleren. Casi que diríamos, sin lugar a dudas, que lo que iba a pasar en muchos años de conectividad y digitalización se aceleró. Es decir, la alfabetización digital, la necesidad de trabajar remotamente, se hizo mucho más evidente y sectores enteros que estaban trabajando físicamente les tocó moverse a trabajar remotamente. Y de ahí en adelante muchos de los negocios se han ajustado a eso. Entonces diríamos que el primer sector que se ajustó y que yo no diría que le sirvió a la pandemia, sino que la pandemia los obligó a tener que dar un mejor servicio, es, por supuesto, lo digital. Y dentro de lo digital uno puede ver, yo diría que con una máxima que trabaja en Silicon Valley es, no hay sector que el software no pueda romper o no pueda transformar. Vimos una aceleración en toda la parte de fintech, de todo lo que es tecnología aplicada a finanzas, el sector bancario. Hemos visto una expansión como nunca antes de la bancarización vía los productos digitales. Piensen en las colas de los pensionados en Colpensiones. Prácticamente desaparecieron por necesidad de la pandemia, tuvieron que digitalizarse, sacar una cuenta, recibir la transferencia. Pensemos en el efecto que tuvo que el gobierno tuviera que entregar en un tiempo récord y reconocido a nivel mundial una ayuda de ingreso solidario para millones de familias en Colombia que necesitaban ese ingreso producto de la cuarentena, que es una gran interrupción en la movilidad. Y entonces ahí lo que vimos fue cómo el sector digital puede terminar sirviéndole en esos procesos de modernización. Entonces creo que eso es un sector que ha generado respuestas rápidas y se está ajustando y está generando empleo por esa vía. Los otros sectores, por supuesto, están asociados a la alimentación y a la salud, que requieren hoy más que nunca una mayor dedicación de esfuerzo de inversión y se están moviendo, o la producción de bienes asociados a la salud, llámense dispositivos médicos o llámense el material de protección, desde geles hasta alcoholes. Todos esos sectores y cadenas se han dinamizado a nivel mundial. Pero también han quedado expuestos unos problemas de la interrupción que se ha generado en la producción a nivel mundial por las distribuciones de las plantas, por la interrupción de las cadenas de comercio. Yo creo que ha sido realmente un ajuste muy fuerte el que hemos visto en estos 5 meses prácticamente y ha obligado a pensar hacia adelante cuáles deben ser esos motores de reactivación. Lo que el banco está haciendo ahorita es tratando como de focalizar su plan de acción como en 3 niveles. Uno, entendiendo bien la cuarentena, cómo podemos hacerla mucho mejor, menos restrictiva. Va a ser muy difícil sostener estos tipos de interrupciones por largo tiempo. No tenemos la capacidad para hacerlo, ni siquiera las economías desarrolladas lo pueden hacer. De manera que tenemos que tener claro que las cuarentenas cada vez van a ser una munición menos posible de utilizar, tiene que ser mucho más selectiva y para eso se requiere el testeo, algo que el gobierno ya viene trabajando aceleradamente. Por el otro lado, tenemos que hacer la reapertura de la economía y hay que hacerla gradualmente. Ahí es importante, por ejemplo, para una ciudad como Cartagena, recuperar la conectividad aérea, pero eso va a requerir una gran coordinación al interior de Colombia, con ciudades grandes como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Bucaramanga, para volver nuevamente a ensamblar el mercado interno. Esa reapertura exige un gran esfuerzo porque vamos a tener que convivir con la pandemia, como lo ha dicho repetidamente el presidente. Esto es un ajuste a un nuevo normal, si se quiere. Y hay que pensar en la recuperación. El banco ha definido esto de la recuperación para América Latina como una especie de túnel pandémico. Estamos en un túnel. Nosotros no sabemos qué mundo nos espera al finalizar el túnel. Es difícil anticipar qué tipo de mundo es, pero más o menos algunas ideas son, por supuesto, que hay una mayor conciencia ambiental hoy, que tenemos un mayor entendido de que parte de este problema de las pandemias viene por la forma como nos hemos desarrollado en los últimos años o las últimas décadas, acercándonos cada vez más a las zonas de biodiversidad, con más posibilidad de una contaminación zoonótica, que es lo que ha pasado con el caso del COVID. Y eso exige que comencemos a pensar en un modelo de desarrollo que tiene que ser realmente sostenible. Y hay que pasar a la acción y el tiempo se nos está agotando para que tomemos decisiones de fondo en esto. Yo creo que en esa discusión está el banco, los gobernadores, los países. De hecho, para el mes de octubre vamos a tener nuestro
nuestro plan de acción y los temas de sostenibilidad pensando en los años que vienen, y hay que ajustarlo a la realidad del COVID. De manera que estamos en este túnel pandémico atravesando, como lo ha definido el banco con sus investigaciones, atravesando el momento de la pandemia, y tenemos que pensar cómo va a ser esa recuperación. ¿Va a ser más sostenible? ¿Va a ser con menos carbono probablemente? ¿Vamos a requerir de pronto trabajar más en energías sostenibles? Ese tipo de reflexiones, y sobre todo de la mano del sector privado, porque para efecto de esta recuperación no va a ser suficiente el gasto público, el gasto de la ciudad o del departamento, de la nación. Se va a requerir también un gran trabajo en el sector privado que va a demandar también recursos para esto. Entonces yo creo que la pregunta hacia adelante es, en el medio de este túnel en el que estamos por cuenta de la pandemia y por cuenta de la reapertura, tenemos que imaginarnos cómo van a ser esos motores de recuperación el día de mañana. Cada país es heterogéneo, es distinto en América Latina y el Caribe. Uno es una región totalmente homogénea, distintos tamaños, distintas formas de aproximar, distintos niveles de desarrollo inclusive, y eso hace que cada país tenga que crear su propia receta de cómo va a ser la salida de esto. Muy bien. Doctor Sergio, una pregunta, y es, usted, bueno, tiene esa representación, por supuesto, del Banco Interamericano para Colombia, y usted bien lo ha señalado, pues cada país tendrá su propia receta, ¿cierto? Para poder reactivarse mejor. Y es, en ese caso, nos gustaría saber qué proyecciones tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para una reactivación económica, por supuesto, a nivel mundial y por ende para nuestro país o para Colombia. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? Yo creo que en primera instancia es entender que el banco es un instrumento de los gobiernos también. Es decir, esto es una pregunta para el gobierno nacional y para los gobiernos locales, es hacia dónde van a ir, y el banco lo que hace es ayudar en ese sentido a cumplir ese viaje, ¿no? Acompañarlos en el camino para hacer eso, proveerles información, proveerles cooperación técnica donde se requiera, y por supuesto acompañar con el financiamiento hasta donde sea posible. Obviamente el banco no tiene la capacidad para responder a toda la crisis de la envergadura de esta crisis en América Latina, pero algo aportamos a la solución del problema. Yo creo que aquí la clave es el diálogo, y es el diálogo fluido que lo tiene Colombia con el banco, afortunadamente, y que se ha adelantado sin contratiempos durante todos estos meses. Y hay que ir identificando cuáles son esas áreas en las cuales podemos trabajar conjuntamente para que se sienten las bases para una buena recuperación, que es lo que todos queremos en los próximos años. Este año va a ser un año muy difícil desde el punto de vista económico, con gran destrucción de empleo por todo lo que ha pasado, pero no me cabe la menor duda que el año entrante el país rebotará, recuperará terreno, y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que esa recuperación sea sostenible en el tiempo? Y yo creo que el trabajo con el gobierno nos ayudará a ir identificando esas áreas, pero yo me anticipo que algunas van a estar asociadas con los temas de digitalización. El país necesita avanzar en estos frentes. Colombia tiene hoy todavía, con el esfuerzo que se ha hecho, público-privado, un nivel de conectividad que es inferior casi en la mitad al nivel de que tiene en promedio la OCDE, que es el grupo de países con los que Colombia debe compararse hoy. Nosotros no podemos compararnos simplemente en el área andina o en el área suramericana o en el contexto latinoamericano, sino en el contexto de la OCDE, que es donde están los países compitiendo. Donde están las 30 economías más grandes del mundo, contra eso hay que comparar a Colombia. Entonces yo creo que los temas de digitalización son centrales, porque tenemos claro que nosotros no vamos a regresar al modelo anterior de conectividad, sino nosotros vamos por un modelo mucho más sofisticado de conectividad aquí en adelante. Muchas empresas trabajando de manera remota, va a haber mucho teletrabajo en adelante, sobre todo en servicios. Un estado como California, en medio de la pandemia, casi el 70% de su fuerza laboral hoy trabaja desde la casa o trabaja remotamente. Entonces, no tenemos que pensar que gran parte de nuestra economía, nuestra recuperación viene por servicios, y si viene por servicios vamos a requerir una gran cantidad de inversión en tecnología, de conectividad y de acceso a ella. Pensemos en el mundo rural, pensemos en el mundo urbano. Y hay sectores que se van a transformar completamente, como el caso de la educación. Lo estamos viendo, no tenemos hoy colegios. Y es al mismo tiempo uno de los grandes retos que tienen nuestros países hoy. Es que esta generación que se está formando no quede afectada por no asistir al colegio durante casi un año, que es todo este año 2020 perdido desde el punto de vista del acceso a una educación tradicional y formal como la teníamos hasta el 2019. Ahí hay un gran desafío. Doctor Sergio, y es muy importante desde su visión como Banco Interamericano de Desarrollo conocer o saber cómo ven ustedes las finanzas públicas para Cartagena de Indias, pues toda vez que nos encontramos ante la importancia y priorización de proyectos de ciudad, se acabó de terminar un plan de desarrollo distrital
donde se han identificado unos macroproyectos importantes. Resaltar también que recientemente acaba de ser aprobado la ley 2038 para el Fondo de la Superación de la Pobreza. Y por supuesto, el sábado se acabó de realizar una audiencia pública para un macroproyecto de la vía perimetral que integra a la Ciénaga de la Virgen, hoy llamado por el distrito de Cartagena Malecón Ciénaga de la Virgen. ¿Cómo ve usted, en efecto, estos proyectos ante esas finanzas públicas de Cartagena de Indias? Gracias, Paula. Yo responderé la pregunta como en varias secciones, si me permite. La primera es pensar que es necesario generar un círculo virtuoso de mayor ingreso, mayor inversión para mayor empleo. Ese círculo virtuoso, para poder generarlo, requiere finanzas sanas. Y yo creo que hay que aprovechar, digamos, lo que hemos ido acumulando estos 20 años de mejor legislación, mejor regulación, para llevar los municipios a unas finanzas públicas sanas para que hagan una mayor capacidad de inversión pública. Que esa inversión puede llegar vía el financiamiento multilateral. Hoy hay muchas fuentes de financiamiento, no solamente el BID, hay muchas fuentes de financiamiento que se puede utilizar. Pensemos en la CAF, pensemos en el Banco Mundial o en el Banco Centroamericano de Integración, pero también los países. Alemania tiene un banco, Francia tiene un banco, Estados Unidos también, que pueden ayudar a ese desarrollo grande de Cartagena, apalancando financieramente obras de envergadura que resuelvan los problemas estructurales de pobreza e inequidad, como el del caso del proyecto de la Ciénaga de la Virgen. Recientemente el banco entregó un estudio que hizo para la Ciénaga de la Virgen que adiciona, digamos, una ciudad que ya está bien diagnosticada, como el caso de Cartagena, que necesita más acción ahora. Necesitamos ya pasar a los planos y a los diseños de obra. En el caso de la Ciénaga de la Virgen, yo diría que tiene que ser una obra mucho más integral. Por supuesto, comenzar por la etapa, ya está lo del malecón, hay que continuarlo, pero hay que pensar también en los temas de saneamiento básico, en los temas de inundación futura que va a tener la ciudad, porque hay un tema de calentamiento global que es innegable, que va a elevar el nivel de las aguas, que va a haber una mayor presión de inundación y hay que prepararse para ello. Y yo creo que a la medida que preparemos a la ciudad para ello, los cálculos que ha hecho el banco es que el área que está en riesgo inundable en Cartagena fácilmente puede representar un área que hoy equivale a unos 500, 550 millones de dólares lo que está expuesto. Hacer las obras va a estar costando aproximadamente unos 130 millones de dólares según los estudios que ha hecho el banco. De manera que tenemos hasta un racional económico para hacer esas inversiones rápidamente. Y yo conectaría esas obras con la recuperación económica de Cartagena en los próximos meses y años. Yo creo que la reflexión tiene que ser, necesitamos hacer estas obras porque hay que reducir el problema de pobreza, pero es también la fuente de empleo nuestra para combatir la informalidad, es la fuente de empleo nuestra para darle oportunidad a los jóvenes en Cartagena, y yo diría que por ahí tenemos que irnos creando un círculo virtuoso. Yo creo que hay que pensar en cómo mejorar aún las finanzas públicas distritales, eso siempre se podrán mejorar, aumentar los recaudos donde corresponde aumentarlos, y tratar de usar ese mayor apalancamiento para poder hacer las inversiones que se requieren y aumentar, por supuesto, la generación de empleo. Muy bien. Bueno, vamos dando ya por terminado este espacio que hemos generado, por supuesto, para poder hablar del rol del Banco Interamericano de Desarrollo en la reactivación económica y por supuesto, es muy importante conocer esa visión porque nosotros como ciudad también estamos adelantando ese plan de reactivación que va a ser muy importante saber con qué mecanismos de financiación y también, por supuesto, qué otras alternativas pues hay, además del banco, ¿no, doctor Sergio? Totalmente de acuerdo. El banco tiene una larga historia de trabajo con Findeter, que es el Banco de Desarrollo Local en Colombia, y esto hace una relación muy conveniente para los municipios, para los departamentos. Por ahí hemos financiado obras en Cartagena, perdón, en Cali, en Barranquilla y en otras ciudades también, de manera que lo que podemos hacer es pensar que ahí hay fuentes de financiamiento para la ciudad que están disponibles y que la ciudad además puede estructurar un plan todavía mucho más ambicioso con más entidades financieras a nivel nacional o internacional, pero lo importante es que lleguemos a esas obras rápido. Yo creo que ya están descritas, están diagnosticadas. Lo que requieren es pasar a la acción. Yo creo que la acción urgente, y sobre todo en las áreas donde está concentrada la pobreza. El 60% de los hogares en Cartagena, del cubrimiento urbano de Cartagena, son hogares 1 y 2.
tenemos casi el doble de pobreza en Cartagena con respecto al país. Yo creo que ahí hay unas alertas y unas urgencias que se han agravado con el COVID, que es lo que nos corresponde en este momento trabajar con mayor esfuerzo y mayor compromiso. Yo diría, nunca hemos tenido un momento en la historia con tanta fuente y oferta de financiamiento con la que tenemos hoy, y yo creo que se pueden utilizar para resolver los problemas estructurales que la ciudad ha tenido históricamente y que, por supuesto, con la pandemia se han agravado. Yo creo que hay que pensar también en la reactivación urgente de los sectores, como el caso del turismo, y hay que pensarlo en la modalidad del tipo de mundo que nos espera al final del túnel pandémico, lo que decíamos al comienzo. La ciudad de Cartagena, sus 550 kilómetros cuadrados, más o menos en tamaño un poco más grande que Barbados, cuyo ingreso depende esencialmente del turismo. Recientemente hicimos un proyecto para ajustar todo el producto turístico de Barbados, porque su economía en una gran medida depende del turismo. Y lo mismo le pasa al centro histórico de Cartagena con relación al resto de la ciudad. Si digamos, el centro histórico es como el gran motor del turismo, hay que pensar en el centro histórico de Cartagena y en lo que le sigue en los próximos años. Y pensar en un proyecto específico para el centro va a ser, a mi juicio, imperativo si queremos efectivamente que el turismo adquiera nuevamente los niveles y las velocidades que tenía antes de la pandemia, pero tiene que hacerlo mucho mejor. Yo creo que tenemos que ir a un proyecto que le permita al centro histórico prepararse para los temas de cambio climático, enfrentar mejor las inundaciones, prepararse para tener un mejor uso del espacio público, generar más empleo y de esa manera poder contribuir más al desarrollo de la ciudad como un todo. Porque hay un buen porcentaje del empleo de la ciudad lo ha generado el turismo y tiene que volverlo a generar. Y ese ajuste es prácticamente lo que tenemos que trabajar en estos meses que vienen. A mi opinión personal, lo digo más como exministro de Comercio, Industria y Turismo, que me tocó ver todo ese florecimiento de la ciudad, habiendo estado antes en el sector privado con ANATO y como viceministro y como ministro habiendo trabajado tantas veces con Cartagena, sé lo difícil que le costó a la ciudad llegar hasta donde ha llegado. Y lo difícil que es aceptar todo este retroceso en 5 meses tan rápido, cierre de restaurantes, de empresas de transporte especializado, el empobrecimiento de los guías. O sea, hay una cantidad de factores críticos en este momento, pero por eso no podemos perder la esperanza. Yo creo que al contrario, hay que imaginarse ese futuro nuevamente y hay que hacerlo realidad. Yo creo que hay que pensar cómo hacemos para solucionar lo que no hemos solucionado antes y poner las piezas en mejor orden. Y como les digo, hay una acción interesante que el banco ha adelantado en Barbados que bien vale la pena mirar. Interesante. Y es volver a pensar que el turismo va a ser en el futuro nuevamente el dinamizador de la economía y del empleo. Así es. Muchísimas gracias, doctor Díaz Granado, por su aporte, también por entender un poco cómo desde esa visión suya, desde el Banco Interamericano y conociendo nuestras realidades, sin lugar a duda nos genera un aporte importante en estos espacios que venimos construyendo de ciudad, desde el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, y por supuesto con nuestro aliado El Universal. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Gracias, Paolo, un abrazo a todos ustedes y por favor que se cuiden y estén sanos y salvos en todos estos meses y semanas que vienen. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en nuestro próximo espacio, donde estaremos, por supuesto, con el director del Departamento Administrativo, el DANE, quien estará aquí en estos espacios del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Feliz tarde para todos.